La reinvención del tránsito en Guayaquil es real. Los 20 primeros buses eléctricos son reales. Los sensores para monitorear apertura de puertas y los botones de pánico en los buses son reales. Las cabinas y los equipos técnicos de la aerovía están llegando desde Francia y son reales. Las 150 nuevas rampas en buses especiales para pasajeros con discapacidad son reales. Cumplimos lo que hemos prometido, pero iremos más allá. Esto es real. ATM, en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. Buenos días amigos y bienvenidos una vez más a News and Coffee este miércoles 6 de febrero. Yo me encuentro aquí en Ilbarista Cafetería de Especialidad en los bajos del edificio de las cámaras en la avenida República y Amazonas y me estoy tomando un macchiato que está delicioso, así que les invito para que vengan a probarlo. Asimismo queremos agradecer a la ATM, a Hyundai que siempre nos acompaña y finalmente a Cooperativa Andalucía con su tarjeta de débito con la que pagamos todos nuestros consumos de aquí. Ahora nos vamos a las noticias en caliente. En caliente, y como todos saben, mañana se decide el destino de la asambleísta Ana Galarza, quien ha sido investigada por algunos casos. Mañana dice que va a contar con el apoyo de todo el bloque de Creo, de su movimiento. Ellos han dicho que no hay pruebas suficientes para que sea destituida la asambleísta. Sin embargo, ya veremos qué pasa. La sesión será a las 11 de la mañana y también se ha dicho que el bloque podría apoyar que se dé una sanción de tipo administrativo más que nada, que involucraría una suspensión de 30 días sin sueldo. Ya veremos qué pasa mañana. La posta, quédense atentos porque les contaremos todo. También nos vamos a otra noticia en caliente, que la Corte Constitucional por fin ya está constituida. Ya también hay un nuevo presidente, una nueva cabeza de la Corte, que es Hernán Salgado. A ver si así ya liberan rápido todos los casos que tienen acumulados y a ver qué tal le va a esta nueva Corte. Finalmente nos vamos con otro tema que ha sido tendencia durante estos días, específicamente desde el fin de semana, que son el nuevo cálculo, el cambio en la forma de cálculo de los intereses de las tarjetas de crédito. Es un tema que ha causado revuelo en redes sociales y sobre el que se ha analizado muchísimo. Justamente sobre eso vamos a conversar hoy con el analista financiero Fausto Cabrera, a ver qué nos cuenta sobre este tema. Acompáñenos. Gracias amigos por acompañarnos en la entrevista. Como les comentaba, hoy me encuentro con el analista financiero Fausto Cabrera. Bienvenido, Fausto. Vamos a conversar justamente sobre los intereses, este cambio en el cálculo de intereses en las tarjetas de crédito, un tema que ha causado revuelo en redes sociales, básicamente porque la gente dice que no sabían o se enteraron de la nada, el tema no fue bien socializado y que generaría como un golpe al bolsillo de los consumidores. Justamente para conversar sobre esto, vamos a ir un poquito en contexto. El 28 de diciembre de 2018, mientras todos estaban celebrando ya con puro festejo de fin de año, la Junta de Regulación Político y Monetario se habría reunido y habría emitido una resolución para cambiar justamente el cálculo de los intereses de las tarjetas de crédito, que en teoría irían hacia, ya no se cobraría desde el corte de la tarjeta, sino desde la fecha del consumo. Pero, ¿qué implica este cambio y
para ponerle un poquito más en el piso, por decirlo así, al tema, para que sea más comprensible, ¿de qué se trata este cambio en el cálculo de los intereses? Fausto, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias, buenos días. Primero, muchísimas gracias por tu invitación. Gracias. Un gusto estar aquí. Conversemos un poquito de este tema. Es un tema que tal vez visto desde el punto de vista como cliente no es de tanto impacto. Tal vez estamos hablando en algunos casos de 20 días, de 15 días, de 18 días. Porque ¿cuál es el cambio que está haciendo ahorita la Junta Monetaria? En vez de cobrarte los intereses desde el momento del corte de tu tarjeta, por lo general los cortes de la tarjeta suelen ser fin de mes, el 20 o el 15. Te empiezan a cobrar los intereses desde el día en que tú realizaste el consumo. Entonces, vamos a dar un ejemplo. Si es que tú realizaste el consumo el día 15 y tu corte de tarjeta es el 22, implica que vas a tener 7 días más de pago de intereses. Si tu consumo fue de $100 y la tasa de interés está más o menos en $17, esto implica que vas a pagar $1.70 más o menos adicional en intereses en estos días. Okay. Visto como persona, como individuo, tal vez no es muy alto, pero sin embargo, si empezamos a hacer el análisis un poco desde el punto de vista del sector financiero y el impacto global que vamos a tener para todas las personas, tenemos números muchísimo más fuertes. Claro. Un poco estaba investigando y estaba viendo cuál es el negocio de lo que es el tema de intereses. Y acorde a la Superintendencia de Bancos, estamos hablando que el saldo de este tipo de deudas en el Ecuador está en alrededor de los 2.300 millones de dólares. Ajá, así es. Al momento de hablar de 2.300 millones de dólares, ya estamos hablando de un negocio que te genera alrededor de 1 millones de dólares diarios. Es decir, regresemos al ejemplo que conversábamos antes. Si es que el corte de tu tarjeta es el 15 y empiezan a cobrarte hasta el 22, 7 días adicionales, estamos hablando de 7 millones adicionales que va a cobrar el sector financiero debido a este cambio de cálculo. Desde el punto de vista de persona tal vez no es muy grande, pero analizándolo desde el punto de vista financiero, tomando en cuenta que es un negocio de 2.700 millones al año y tomando en cuenta que hay alrededor de 3 millones de tarjetavientes, estamos generando $1 millón adicionales de intereses por cada día de cálculo adicional que tenemos. Ok, si bien el sistema financiero, como tú dices, obtendría un cierto beneficio de unos tantos millones de dólares, la gente básicamente se manifestaba diciendo que sí es un golpe a su bolsillo el tener que cancelar tantos días más de intereses. ¿Por qué? Porque la mayoría de consumos, de lo que puede revisar también en datos, se dan en supermercados, es decir, en compras del hogar. Si la gente tiene que pagar más intereses de las compras del hogar que realiza difiriendo, obviamente lo ven como un golpe al bolsillo. ¿Crees que no hay una verdadera afectación? Por supuesto, a lo que trataba ahorita de verlo es de que en macro es mucho más fuerte incluso que en los bolsillos pequeños. En los bolsillos pequeños sí hay una afectación, podemos tener los valores y también depende de un poco de la cultura financiera de las personas. Okay. Porque toma en cuenta que este tema de intereses no es un tema de intereses que lo tenemos que hacer de ley. Es un tema que también nosotros tenemos que empezar a mejorar nuestra cultura financiera, a mejorar nuestra forma de consumir. ¿En qué sentidos mejorar la cultura financiera? ¿Cómo mejorar esa forma de consumo? A veces aquí tenemos una facilidad que nos dan los bancos, que nos dicen, en el momento en el que tú vas a realizar un pago de la tarjeta de crédito, no pagues los $1.000 que estás debiendo, paga solo 100, paga solo 200. Entonces, en ese momento nosotros estamos empezando a facilitar nuestro acceso a crédito, perdón, y estamos empezando a pagar más intereses innecesariamente. Entonces, si es que nosotros como personas, como consumidores del día a día, empezamos a hacer los pagos mínimos, empezamos a pagar intereses más altos y con este cambio de normativa, los intereses incluso aumentan más aún. Podemos estar hablando de que con personas que tienen un consumo promedio de unos $1.000, estamos hablando de $17 mensuales adicionales al bolsillo, solo por este pequeño cambio adicional a lo que estamos hablando normalmente de intereses que estamos pagando. La cultura financiera es súper importante y aquí también hay un tema de que las personas tenemos que empezar a informarnos, empezar a educarnos y también es responsabilidad de los medios de comunicación y responsabilidad del gobierno informarnos estos temas. Lo que salió en este momento con lo de los consumos de la tarjeta de crédito fue algo que no se informó absolutamente a nadie. Nadie tenía idea. Salió una resolución desde diciembre repentina. al menos nadie tenía idea. Básicamente los que seguramente tenían idea era el sector financiero, literal, porque ellos son los que tenían que empezar a hacer los recálculos y obviamente estamos hablando de que para todo el sector $1 millón diario en ingresos adicionales, a ellos sí les interesaba bastante estar bien informados de este tema. Sin embargo, a las otras personas, a nosotros, a los consumidores del día a día, al ser un impacto un poco más pequeño, están asumiendo que no es de nuestro interés. Sin embargo, el impacto también, ese $1 millón tiene que salir de algún lugar. Obviamente. No es que está saliendo de la nada y está saliendo del bolsillo de los consumidores. Claro.
Y aquí tenemos dos herramientas súper importantes que quiero recomendarles a todos tenerla. La primera es mejorar la cultura financiera, empezar a utilizar la tarjeta de crédito de una forma responsable. Ellos tienen tanto poder como el poder que nosotros les damos. Claro. Si nosotros empezamos a hacer consumos mínimos, estamos permitiéndoles que nos cobren estos intereses. Ya. Y la segunda herramienta es educarnos. A veces sí es necesario tener un crédito. No hay peor crédito que el que no se tiene, por ejemplo. Claro. Es necesario poder acceder a estas cosas, pero nosotros tenemos que estar muy al tanto de las consecuencias de los créditos que estamos haciendo. Si yo hago cierta cantidad de consumos, debo saber que voy a tener que pagar un interés, y para ello es importante educarme de cuánto va a ser ese interés y si mi capacidad de pago da para ello. El problema de las tarjetas de crédito es que te permiten gastar mucho más de lo que tú generas. Efectivamente. Si es que tú tienes una línea de crédito de $10,000 con un sueldo de $1,000 al mes, está implicando que tú puedes gastar 10 veces más de lo que estás generando, y eso es un riesgo altísimo. Que las tarjetas de crédito lo están viendo por la rentabilidad, porque es un negocio, como te digo, de Claro. $1 millón diario. Pero ¿quién puede regular, por ejemplo, esta cultura financiera, por decirlo así? Debe decir que una tarjeta, si tú ganas $1,000, tenga tal vez más control en lo que va a permitirte gastar. ¿Quién puede regular esto? ¿O ellos mismos, o simplemente prefieren no hacerlo porque, como tú dices, es un negocio para ellos? Lo ideal sería, como me dices, ellos mismos. Eso fuera el escenario ideal, que los mismos bancos, que las mismas entidades nos controlen nuestro gasto. En el momento en que ellos hagan nuestro cálculo de capacidad de pago, ellos deberían decir, si tus ingresos son de $1,000, yo no debería permitirte gastar más allá de eso, porque tus egresos, nunca deberían ser superiores a tus ingresos. Claro. Sin embargo, es bastante difícil que las entidades financieras hagan esto porque es un negocio. Ellos Así es. buscan rentabilidad, ellos buscan mejorar sus utilidades, ellos se deben a accionistas, se deben a generar utilidades. Entonces, ¿quiénes son los siguientes llamados a controlar esto? Somos nosotros como ciudadanos y el gobierno. Ya. Entidades del gobierno como la Junta Monetaria Financiera debería primero educar a las personas. Existe un artículo, no me acuerdo exactamente, en el cual dice que están obligados todas las personas a tener acceso a educación financiera. Okay. Este acceso a educación financiera es una herramienta súper fuerte que nosotros como consumidores podemos tener para saber utilizar nuestro dinero, saber utilizar las tarjetas de crédito y saber utilizar los beneficios que nos dan las entidades financieras. Ok. Sin embargo, o sea, estaba justamente leyendo que desde el año pasado también la misma Superintendencia de Bancos estaba buscando también fomentar un poquito más del uso de las tarjetas, de los créditos y más cuestiones de este tipo. Pero ahora con una medida como esta, de no ser derogada, porque lo que se esperaría, o sea, lo que esperan desde distintos sectores es que se derogue, se reduciría el consumo. Y varios expertos ya han dicho que esto sería más bien un desincentivo en el consumo de los ecuatorianos. ¿Crees que de verdad vaya a haber un desincentivo o la gente va a seguir consumiendo y simplemente tendrá que acoplarse a este nuevo impuesto? Como te digo, el peor acceso a crédito es el que no existe. Entonces es bastante difícil que las personas disminuyan sus consumos, porque si estás consumiendo es porque lo necesitas. En Claro. muy pocas ocasiones vas a estar consumiendo cosas que puedes dejar de consumir. Como comentábamos hace un momento, la mayoría cantidad de consumos son supermercados, son farmacias, son temas que realmente las necesitas. Entonces el disminuir el consumo va a ser más difícil. Lo que seguramente esto va a causar es que los ecuatorianos estemos más endeudados, porque al tener una mayor cantidad de intereses, un nivel de consumo similar o un poco más pequeño, esto se va a seguir inflando. Entonces, el primer tema que nosotros aquí debemos empezar a analizar es cómo estoy consumiendo, consumir más responsablemente, y las entidades de gobierno deben empezar a comunicarnos cómo están haciendo esto. Exacto. Estos detalles deberían estar súper claros y en realidad son mucho más simples de lo que parecen. A veces como que las entidades financieras o el gobierno trata de ponerte números y palabras súper complicadas, pero es bastante simple, y con el acceso a educación yo creo que esto se podría solucionar mucho más rápido. Ahora, viéndole desde el punto de vista de estas mismas autoridades económicas, financieras, ¿bajo qué parámetros deciden tomar una medida de este tipo? Muy probablemente yo vería que aquí es en busca de la rentabilidad para el sector financiero, que es básicamente los que más beneficiados se ven. El impacto al individuo no es tan alto, como te decía, seguramente en consumos de $1,000, de $500, el impacto no es tan fuerte, pero sin embargo para el sector financiero es un impacto súper grande al tener ingresos de 1.1 millones diarios adicionales a los que tenían antes de este cambio de la regulación. Claro.
Bueno, esta decisión se tomó básicamente por esta junta política y de Junta regulación del Banco financiera, Central. sí, que lleva varias autoridades económicas del país a la cabeza, entre esas el mismísimo ministro Martínez también, que intercede de alguna forma en esta junta también. Sin embargo, ahora desde el mismo gobierno, Andrés Michelena también está pidiendo que se revise esta misma medida. Dentro del mismo gobierno no se ponen de acuerdo o cómo están tomando estas medidas financieras que parecería un poco al azar para para los ciudadanos que lo ven desde afuera. Tal vez mi opinión, enteramente, el momento en que se lanzó esto fue un momento de festividades, como comentabas al inicio. Y por lo general en las festividades las personas no analizamos este tipo de detalles, estamos más distraídos en lo que se refiere a Año Nuevo, a las Navidades y esos detalles. Entonces creo que un poco la expectativa fue que esto, al ser de bajo impacto directo al bolsillo del individuo, pase un poco desapercibido. Estoy pensando, no sé si correcta o incorrectamente, puede que me equivoque, que tenían un poco la expectativa de que esto no se llegue a ser público. Que pase desapercibido. Por eso tampoco no hubo una socialización, no hubo una comunicación respecto a esto. Entonces creo que la expectativa era que pase desapercibido, las entidades financieras aumentaban sus niveles de rentabilidad y en teoría el bolsillo de los individuos no se iba a ver impactado en gran manera, por lo tanto no iba a haber una conmoción en medios. Es decir, que ahora tal vez estaría más bien trabajando más desde el mismo sector financiero para los bancos. Yo creo que sí, un poco ahorita está siendo la tendencia a mejorar las rentabilidades del sector financiero, bajo la expectativa de minimizar el impacto hacia las personas. Ok. Desde la misma Defensoría del Pueblo también ayer emitieron un comunicado pidiendo que esta resolución sea derogada. Dicen que se estaría afectando a derechos básicos de usuarios del sistema financiero. ¿Cuáles son estos derechos? Por lo general los derechos que tú los vas ganando ya no los puedes regresar, porque si regresamos, antes se realizaba el cálculo como lo están haciendo ahorita. Claro, de hecho estaba leyendo que en 2017 creo que se llegó a este cambio. Exacto. En realidad es se podría decir una ganancia o un beneficio ganado hacia los consumidores en el año 2017. Antes de eso, y como se hace en algunos otros países, el cálculo se realizaba como lo están realizando ahorita, que también tiene su lógica. En realidad, si tú estás consumiendo y no pagas por lo que consumes, hace sentido de que estés pagando un interés por sobre ello. Sin embargo, ya logramos ese beneficio. Sí, es un beneficio, es algo que como consumidores ganamos en el 2017 y por eso la Defensoría del Pueblo está a favor de eso, porque es un beneficio hacia el consumidor que lo está pagando el sector financiero en este caso. ¿Qué es lo que pasa ahora? Estamos retrocediendo. Los consumidores están perdiendo este beneficio y este costo o este ingreso adicional que van a tener el sector financiero lo está ganando de nuevo de ellos. Entonces estoy totalmente de acuerdo con la Defensoría del Pueblo, realmente estamos retrocediendo en cuanto a beneficios hacia el consumidor. Ok, sin embargo esta medida cuando se tomó en el 2017 también se supone que tenía un beneficio para el mismo sector financiero, para el sector bancario. Se supone, justamente estaba leyendo que lo que se quería era como que evitar el riesgo de los bancos al momento, al momento de cobrar el consumo, una cosa así, un poco ambigua, pero era reducir el riesgo para los bancos. ¿Por qué se decidió este cambio, por decirlo así? En el momento en el que se decidió este cambio, tomemos en cuenta que fue un momento en que estábamos en una crisis bastante fuerte. Los consumos se redujeron, las personas dejaron de utilizar tarjeta de crédito, empezaron a utilizar más el dinero en efectivo, gastaron menos de lo que tenían, entonces era importante incentivar al consumo. ¿Cómo incentivas al consumo? Disminuyendo costos. Por eso disminuyes el cálculo de la tasa de interés. En este tiempo se ha estabilizado. Las personas han vuelto a consumir, una vez que vuelven a consumir se mantienen en ese ritmo, por lo tanto existe la expectativa de que esto se mantenga en el mediano plazo. Claro. Entonces, en el momento en que lo dejaste de hacer, lo haces para incentivar el consumo. Disminuyes costos para que las personas consuman más. Una vez de que retomas un ritmo de consumo, aumentas de nuevo los costos y vuelves a los niveles de rentabilidad que tenías antes. Ok, vamos a concentrarnos un poquito más en la medida como sí. ¿Te parece que ha sido tal vez una decisión atinada o desatinada para el momento en el que estamos, el Ecuador en general? Si bien el país está buscando otras fuentes de ingresos, de alguna forma una medida como esta también beneficiaría en cierto punto al gobierno. ¿Crees que ha sido una decisión tal vez atinada, desatinada para el momento actual?
Tal vez primero lo que deberíamos sacar de conclusión y el mayor aprendizaje que debemos tener a esto es la importancia de la educación financiera. ¿Crees que somos deficientes en eso? Yo creo que tenemos una sentido. oportunidad de mejora muy grande ahí como ecuatorianos, de mejorar nuestra capacidad de conocer cómo funcionan nuestras finanzas. Y finanzas personales, finanzas del día a día, del hogar. Al momento en que se dan estos impactos, son muy fáciles de evitarlos en realidad. Nosotros como individuos lo que tenemos que hacer es organizar nuestros gastos, tener una cultura financiera y una educación financiera fuerte, y con esto te juro, este tema hubiera pasado desapercibido porque nadie hubiera sido impactado con una cultura financiera. Entonces ese es la primera lección que nos podría dejar un evento como esto. El segundo tema que me comentas, yo creo que es un poco desatinado porque en realidad deberíamos tratar de impulsar el consumo vía tarjeta de crédito. El consumo vía tarjeta de crédito responsable es mucho mejor que el consumo efectivo. Claro. ¿Por qué? Porque el consumo vía tarjeta de crédito te permite en realidad controlar mejor. Tú tienes un estado de cuenta en el que te dice exactamente qué estás consumiendo. Hay algunas herramientas financieras muy buenas que las desaprovechamos, en que nos dicen, estás gastando este porcentaje de tus ingresos en salud, esto en educación, estás gastando este porcentaje en suntuarios, que eso por ahí deberías empezar a ahorrar, por ejemplo, en época de crisis. Entonces, la tarjeta de crédito te da grandes beneficios de educación y de información muy buenos, que con efectivo no los vas a tener. Si tú pagas con efectivo, se te va el dinero como agua y no sabes exactamente en qué se te fue. Entonces, más bien mi idea o en mi opinión deberíamos motivar el consumo a través de tarjeta de crédito para poder utilizarlo responsablemente. Entonces, no lo veo muy atinado en este momento subir los costos, porque lo que estás haciendo es desmotivando el uso. Que lo primero que las personas van a sentir es se van a sentir engañadas, van a sentir la tarjeta de crédito me está mintiendo, está haciendo lo que yo no me está informando adecuadamente. Entonces, ¿qué es lo que haces? Tienes una tendencia a sentirte engañado y en algún momento lo dejas de usar. Y eso, mi opinión, más bien debería ser al revés. Deberíamos motivar la tarjeta de crédito porque es una herramienta muy fuerte siempre y cuando la usemos responsablemente y educados. Perfecto. Para ir concluyendo un poquito, ¿se esperaría que se derogue esta resolución inmediatamente? ¿Crees que pueda ser posible esto? Es completamente viable. Tal vez el tema de la derogación en este momento ya no es el momento ideal, porque que lo estás haciendo bajo una reacción, no lo estás haciendo proactivamente, lo estás haciendo porque las personas ya se sienten incómodas, ya se sintieron engañadas, ya sintieron que les desinformaron. Entonces básicamente lo que estás es tratando de un poco hacer un pequeño parche a una reacción que ya se dio. Sería adecuado, tal vez sería la mejor decisión derogar este tema y comenzar con una cultura primero de educación, de educar a las personas de cómo se hace este tipo de cosas, de cómo utilizar su tarjeta de crédito, y tal vez después de eso sí iniciar un nuevo proceso, porque tampoco no es malo de que las empresas tengan su rentabilidad, pero es importante que esta rentabilidad esté socializada con todos y sepamos exactamente cómo lo están haciendo. Ok, y para los consumidores que, como tú mismo dices, ya se han sentido afectados, vulnerados, ya empiezan a sentir desconfianza en estas mismas tarjetas, tal vez qué recomendación, qué consejo les puedes decir tú acerca de, al momento, hasta que se derogue al menos, se supone que vamos a seguir, se va a seguir moviendo todo bajo esta resolución, hasta que sea derogado, ¿ya? Pero qué, tal vez consejo financiero, ¿qué les puedes decir tú a los consumidores que en este momento ya se sienten afectados de alguna forma? Dos, uno que lo veo tal vez un poco más difícil por la situación y otro que va a ser mucho más fácil. Mi primer consejo es no hagan pagos mínimos. Los pagos mínimos lo que logran es hacer una bola de nieve. Tú empiezas a cuando hagas mínimos o parciales, cualquiera de los dos. El hecho de que tú estés pagando menos de lo que consumes crea una bola de nieve. Sin embargo, a veces eso no es posible. A veces tus egresos por A/B emergencia tienen que ser superiores a lo que tú puedes pagar. Si es que es así, haz una tabla adecuada de lo que estás pagando e infórmate respecto a cuánto vas a pagar de intereses, para que no te dé de sorpresa y para que tú puedas proyectar al mediano o largo plazo en qué momento vas a dejar de estar endeudado. ¿Por qué? Si es que tú sabes exactamente que estás pagando o tu capacidad de pago es de 500,
tu consumo fue de 1,000 y vas a pagar alrededor de $50 de intereses, proyéctate a mediano plazo, estoy pagando esto, con esta nueva forma de cálculo voy a pagar adicional $5, por lo tanto, para yo poder estabilizar mis finanzas, lo haré de acá a 1 año y medio, lo haré de aquí a 10 años. ¿Y cómo lo hago? Disminuyendo mis consumos suntuarios. Empiezo a disminuir los temas extras, temas que no son estrictamente necesarios. Los 2 consejos: 1, no hagas pagos mínimos o pagos parciales. Y 2, si es que realmente lo tienes que hacer porque ya no tienes otra salida por tus finanzas personales, infórmate exactamente cuánto vas a pagar en el mediano y largo plazo para saber exactamente en qué momento tus finanzas se van a estabilizar. ¿Y cómo puede hacer la gente, ahorita se me ocurre, cómo puede hacer un cálculo sencillo sobre eso? Porque muchas veces uno cuando está pagando, lo digo yo también, ya le dicen va a haber un tanto por ciento de interés o en 3 meses, cosas así, y uno generalmente no percibe eso hasta que ya luego lo pagó y ya quedó pagado y listo. Y ni siquiera ¿Cómo hacer? sabes. Exacto, y uno ni siquiera sabe. ¿Cómo hacer efectivamente ese cálculo, el que la gente pueda decidir rápidamente y decir, ¿me conviene o no me conviene? Bueno, para empezar, pagos mínimos o parciales, financieramente visto, nunca te van a convenir. Hazlo solo si realmente es necesario. Si realmente estás en una situación crítica, si tus finanzas realmente están en un momento súper grave y necesitas hacer el gasto. Cuando dices gastos mínimos, ¿en qué valor? ¿Un valor referencial? ¿A qué se refiere? Varía de persona a persona. Y eso, ahí también mi siguiente consejo era: infórmate con las herramientas que te da el mismo banco. Porque el mismo banco te dice, me invento, tu consumo fue de $1,000 y tu pago mínimo es de $100. Este pago mínimo de $100, evítalo a toda costa. Trata siempre de pagar los 1,000. Si es que no puedes realmente pagar los 1,000, paga lo que más puedas, digamos no los 100, llega a pagar 200, 300, y con esto hazte una pequeña tablita. Con esta tablita mensualizada en la que tú pones cuánto estás pagando, cuánto estás debiendo, cuánto se va reduciendo mes a mes esa deuda y cuánto te están cobrando de intereses. Y esto te da herramientas muy buenas las mismas entidades financieras en los portales. En el momento en que tú sacas tu estado de cuenta, ellos te indican cuánto estás pagando de intereses y cómo se va acumulando eso. Entonces tal vez al principio se nos hace un poco complicado el hacer una tabla de este tipo, pero si es que aprendemos a utilizar las herramientas que los mismos bancos nos dan, se va a hacer más simple. Y una vez de que tú ya tienes un pequeño formato en el cual das seguimiento, se te va a hacer mucho más fácil. Entonces, al momento que la gente mantenga la calma. Al momento mantener la calma e informarnos, educarnos. Creo que son las 2 cosas más importantes, saber exactamente cuánto estamos pagando. Perfecto, Fausto. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana con un tema tan importante que de verdad creo que a la mayoría de usuarios nos interesa y que nos llamó la atención básicamente porque fue, como decíamos, un tema no socializado, que una resolución que se había tomado de un momento para otro y la gente se vino a enterar recién estas primeras semanas, estas primeras 4 semanas del año. Vamos a ver qué pasa y como lo habíamos mencionado ya desde distintas instituciones como la Defensoría del Pueblo y más expertos, gente de todo tipo, ya han pedido que se derogue esta medida. Vamos a ver qué pasa. Nosotros nos despedimos al momento. Mañana se viene Gabriela Yepes con otro tema súper importante. Nos vemos mañana.